Mangas coloradas, uno de los nombres más temidos por los mexicanos y estadounidenses de la frontera en el siglo XIX. Uno de los más grandes jefes apaches, quien dirigió una guerra contra dos naciones y buscó unir a los apaches y otros grupos indígenas bajo una misma causa. Mangas Coloradas era un hombre de enormes dimensiones, que instigó terror por décadas, liderando a sus guerreros en una lucha de resistencia contra aquellos que querían apropiarse de sus tierras y terminar con el pueblo y la identidad apache. Su muerte a manos de sus enemigos fue un acto de extrema crueldad y traición, pero que llevó a los años más duros y sangrientos de la guerra apache. Mangas Coloradas, o Dasoda Jaén, nació en la década de 1790. No se sabe mucho sobre su juventud, pero se sabe que llegó a ser un hombre muy alto y fuerte. El nombre Mangas Coloradas se lo dieron los mexicanos por su camisa roja de franela que usaba bajo un chaleco. Como parte de los apaches mimbreños, es muy probable que haya participado en la década de 1820 en los ataques sobre los ranchos mexicanos. Para la década de 1830, estos ataques eran tan regulares y temidos que los estados de Sonora y Chihuahua ofrecieron recompensas por las caballeras de apaches. 100 pesos por la de los hombres mayores de 14 años, 50 por una de una mujer, 25 por la de los niños. Cazafortunas y hombres que querían ganar algo de dinero decidieron buscar esa recompensa. Esto llevó a un hombre llamado John Johnson a realizar la masacre de Santa Rita del Cobre. En esta, Johnson se reunió con un grupo de apaches en Santa Rita, con el líder mimbreño Juan José Compá, a quien Johnson conocía. El líder apache había crecido en los presidios y dominaba el español. Johnson le propuso comerciar y emborrachó a los apaches solo para después atacarlos a cañonazos y a disparos de rifles. Más de 20 apaches murieron. Otros más fueron heridos, a quienes el grupo de mexicanos y estadounidenses de Johnson pasaron por el cuchillo. En México, Johnson y sus hombres recibieron su recompensa. Varios apaches lograron escapar de la masacre. Entre ellos se cree que estaba Mangas. De cualquier modo, Mangas se volvió jefe de un gran grupo de mimbreños, juró odio hacia los mexicanos y comenzó una serie de ataques sobre estos. En uno de dichos ataques, Mangas se robó a una mujer mexicana con la cual se casó. El nombre apache que se le dio fue Tuese. La unión con la mexicana no fue bien recibida por todos, especialmente por sus otras esposas y familiares de estas, pero Mangas estaba decidido, haciendo a Tuese su primera esposa y probablemente dejando a las otras. Ante su decisión, Mangas dijo que cualquiera que estuviera en desacuerdo podía desafiarlo. Dos parientes de sus otras esposas aceptaron, y ambos murieron peleando en duelos contra Mangas. Junto con otro de los grandes jefes mimbreños, Cuchillo Negro, Mangas continuó atacando a los mexicanos por años. Tras el cambio de frontera después de la guerra entre México y Estados Unidos, Mangas trató de establecer relaciones pacíficas con estos últimos, pues veía que ambos compartían el mismo enemigo en común, los mexicanos. Pero la situación cambió cuando se encontró oro en las montañas de la Apachería, lo cual llevó a gran número de colonos a ir hacia las tierras apaches, llevando las relaciones entre apaches y estadounidenses a ser tensas. El asesinato de Cuchillo Negro en 1857 y el ataque de mineros estadounidenses sobre un campamento mimbreño en 1860 llevó a que Mangas pusiera su atención sobre los Estados Unidos. También se cree que otro incidente contribuyó a que Mangas cambiara de enemigo de México a Estados Unidos. Según autores como John Cremoni, Mangas fue a Pinos Altos a hablar con los mineros estadounidenses, pero estos lo ataron a un árbol y lo golpearon con látigos. Aunque en diversas fuentes se afirma que este incidente ocurrió, otros autores, como Edwin Sweeney, lo ponen en duda. De cualquier modo, para 1860, Mangas concentraba sus ataques sobre los estadounidenses con terror y violencia. Mangas trató de unir diversos grupos apaches para formar alianzas y pelear juntos. Incluso trató de aliarse con otros grupos indígenas. Esto lo hizo principalmente a partir de uniones entre sus hijas y jefes de otros grupos. Entre estos casos destacan las uniones con grupos Bedonkohoe, las uniones con Navajo, los cuales habían sido enemigos de los apaches, y la que quizá fue la más importante de todas, la unión entre una de sus hijas, 2TC, con el jefe de los Chocón en Chiricahua, el jefe Cochis. Mangas trató de convencer a Cochis de unirse a él contra Estados Unidos, pero Cochis se había negado, hasta el incidente Bascom o de la tienda rajada, tras el cual Cochis y Mangas finalmente se unieron y realizaron una serie de ataques que dejó toda la apachería desolada, casi libre de colonos. Tras la batalla de Apache Pass, durante un ataque, Mangas fue herido por una bala. Sus guerreros lo llevaron a Chihuahua con un médico en quien confiaban, quien lo curó. Los estadounidenses llegaron a la poco acertada conclusión de que si acababan con el más grande de los jefes apaches, los demás se rendirían. Para lograr eso, el general Joseph R. West y el capitán Edmund D. Shirland decidieron que era necesario engañar a Mangas.
En enero de 1863 enviaron a un hombre con órdenes de invitar a Mangas a Fort McLean, donde West lo esperaba para firmar un tratado de paz. Mangas era para entonces un hombre de 70 años, de los cuales había pasado la gran mayoría peleando contra invasores. Había visto muerte y a su pueblo sufrir. Se puede comprender que le pareciera buena idea ir a Fort McLean y comenzar negociaciones para llegar a una paz, aun cuando otros jefes le dijeron que no fuera, que no confiara. Pero Mangas decidió ir. Cuando llegó a Fort McLean el 18 de enero, Mangas fue detenido por el general West bajo los cargos de asesinato. Mangas no sabía inglés. Confundido, fue arrestado y amarrado al aire libre. West se dirigió a sus soldados y les dijo que para el día siguiente lo quería muerto. En la madrugada del 19 de enero, Henry Folgate, James Collier y John Mill torturaron a Mangas. Pusieron bajo el fuego las puntas de sus bayonetas. Cuando estuvieron rojas, pasaron el clavárselas y ponérselas sobre la piel a Mangas. Con el dolor de la tortura, Mangas se movió. Ante esto, los soldados estadounidenses le dispararon, justificando que lo habían matado cuando él había tratado de escapar. Así murió el mayor de los jefes apaches, tras ser engañado, traicionado y torturado. Cuando llegó la mañana, los estadounidenses le cortaron la cabeza y le hirvieron, fascinados por su tamaño. Se lo enviaron a un frenólogo, quien la examinó e incluyó uno de los bocetos en sus publicaciones. Cuando las noticias de su muerte llegaron a Cochise, este comenzó una serie de violentos ataques como venganza. Muchos otros jefes hicieron lo mismo. Con el asesinato de Mangas, los apaches perdieron al gran jefe que los había unido. Después, con la muerte de Cochise en 1874, los dos mayores jefes apaches ya no estaban. Los apaches no se volverían a unir de la misma forma, pero sí existieron varios jefes, temibles y fuertes, que continuaron con la guerra. Varios de ellos buscaron y siguieron las alianzas que Mangas había creado entre apaches. Entre estos jefes destaca uno, Victorio.